Nosotros hace un ratito repasamos las palabras de Javier Milei de su plan de gobierno. Decía, quitar la asistencia social sería un crimen. ¿Se van a sacar o no? Sí, bueno, Rochi, vos me estás diciendo una frase de campaña y también hay otras cuestiones. En principio yo les voy a decir lo que yo sé hasta hoy, después analizaremos. ¿Qué dicen sus fuentes? Mis fuentes. Ya estamos contactando Fuente de la Libertad Avanza, así que ya estamos... Se llama periodismo, está muy bien. Sí, se llama periodismo, tal cual. No, por eso, no es sembrar miedo, es decir lo que hoy sabemos. Lo que sabemos es que los programas sociales van a continuar como estaban, al menos hasta que asuman las autoridades de los ministerios respectivos. En noviembre ustedes cobran sin aumento, en diciembre se les aplica el aumento de la ley de movilidad jubilatoria, cobran el refuerzo de los 55.000, el Potenciar Trabajo tiene un bono ya anunciado, así que todo eso va a pasar durante el mes de diciembre. Ernesto, ¿debería ser Javier Milei como una especie de auditoría? ¿Así me entregan, así arranco? Para mí no, pero yo creo que lo... Digo, por un tema de transparencia. Pero me parece que... ¿Se debe hacer, no se debe hacer? En su momento a Macri se lo criticaron. Sí, pero en Estados Unidos tiene una cosa, cuando habla el presidente, se llama el Estado de la Nación, ¿no? Que es lo que me parece que no tiene... A mí, pero te digo por qué no tiene sentido. Me parece que la gente no lo escucha. Si vos querés hacerlo vos porque querés mostrar cómo el desastre que ha habido en la Argentina, el de manejo, que lo quiera, la gente no lo escucha, porque yo me centro en esto muchas veces. Y lo insisto, hay algo de la comunicación política que realmente los políticos no están viendo. Porque evidentemente, repito, si vos le estás diciendo a una persona, yo quiero una competencia de monedas, o sea, quiero una dolarización o competencia de moneda, y el tipo que te va a votar, vos le decís, ¿qué opina de dolarización? ¿A quién va a votar usted? Le decías, Milei. Bien, ¿qué opina de la dolarización? Sí. Eso no va a pasar. No lo va a hacer. Pero escúchame, te lo está diciendo. No lo va a hacer, pero si vos lo vas a votar, le estás dando confianza. Se supone que los... No, a ver, esto que vos decías, voy a recordar la frase de Patricia Bullrich que fue tan cuestionada y acá la tengo la diputada para que nos explique. El tema del Banco Central de entrar con una cámara, ¿usted cree que el espacio político que representa va a tener algo de comunicar de esa forma el traspaso? Eso fue sacado de contexto, pero no importa, el sentido es el mismo. Nosotros estamos convencidos de que entre un 30 y un 40% del PBI nacional, provincial y municipal se lo lleva la corrupción o la ineficiencia, o ambas. Con lo cual, además entendemos, sí te digo que es así. Yo le creo. Además entendemos que cualquier gobierno, yo lo fui, Patricia lo fue, todos los que hemos estado en el Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de rendir cuenta a la gente que nos votó y que nos puso en ese lugar, en qué gastamos el presupuesto público. De la misma manera que entiendo, si no lo hacemos, que el gobierno que sigue venga y nos audite, qué es lo que corresponde. Ahora bien, lo que corresponde, lo que corresponde en el estado que estamos hoy es que nos pongamos a trabajar desde el minuto 1 de acá para adelante y en resolver los problemas que tenemos que resolver. Son 150.000 millones. Sin perjuicio de eso, hay que revisar dónde se gastó, cómo se gastó y de hecho, Sergio Massa tiene una denuncia muy concreta de haberse gastado casi 2 puntos del PBI en su propia campaña. Y eso tendrá que rendir cuenta. Hay que auditar. Además, porque si estamos hablando de presuntos delitos de acción pública, el funcionario público tiene la obligación de denunciar. Y acá estamos hablando de presuntos delitos de acción público. Yo quiero decir esto para redondear, coincido mucho lo que dice acá. Fue nefasto el kirchnerismo, nefasto. Y no es que fallaron las políticas del kirchnerismo o del peronismo, no, fallaron en Rusia con el populismo, con lo cual los troquistas, también los comunistas son nefastos. ¿Tiene que ver el kirchnerismo con Pero Rusia, escuchá, con el te quería decir algo. Decime. A mí me parece que revoleamos números difíciles. Yo digo, revoleamos números. O sea, 2 puntos del PBI son de mínima 10.000 millones de dólares. Es mucha, a mí me parece mucho. Y me parece, si lo digo sinceramente, no pasa, yo entiendo, usted es abogada, ¿no, doctora? Sí. No pasa ningún economista del mundo puede creer que en un país, salvo que usted me hablando de una guerra civil o que haya pillaje público, que se van a robar el 30% del PBI. Ernesto, está la denuncia. ¿El 30% del PBI? ¿Usted dijo el 30% del PBI? Pará. Que entre el 30 Por y el eso, 40... hay que comprobar cómo... Te doy un ejemplo. Por eso hay que auditar. Capitán No, es inviable eso, muchachos. Capitán Sarmiento, Javier Iguacel bajó 120 impuestos en un año. Pero no tiene que ver y con... pará, recauda el doble. Esperá, gasta la mitad. La plata está. ¿Dónde se iba la plata? En corrupción e ineficiencia. Claro, pero los márgenes que usted da... clarísimo. Permítame, diputada, perdóneme, pero los márgenes que usted da no son manejables. Usted está diciendo que el 30% es ineficiencia y corrupción. Sí. En la Argentina son 175.000, 150.000 millones de dólares según
el cálculo que estaba con el dólar. Es mucho dinero, es inviable. Solamente en países, no sé, imagino, en Sudán, en países que hay guerra civil puede pasar Evidentemente eso. tendríamos... escuchar a usted y después lo voy con Pitrola. No, lo escucho. No, digo, evidentemente tendríamos que ser una plena potencia y somos un desastre. ¿Por qué? Porque somos un desastre por la política pública. Tendríamos que ser plena potencia. Eduardo, tendríamos que ser Ernesto, perdón, tendríamos que ser plena potencia, porque tenemos todo, es decir, tenemos un territorio maravilloso, tenemos mucha gente capacitada, lo que tenemos son políticos HDP. No tenemos nada de eso. Nos estamos mintiendo hace años. Japón no tiene nada y es una verdadera potencia. Y no tiene nada. Y es una isla, literalmente nada. Imagínate nosotros lo que tenemos. Tendríamos que ser 10 veces Japón. Somos peor que Cuba. Quería opinar, el tema de presentar una auditoría es marketing. Los números, están los números del Banco Central. Sabemos que este gobierno se va con 419.000 millones de dólares de deuda. Aumentó. Por eso hablaba de la auditoría. Aumentó tanto o más que Macri. Los números están. Claro. La oficina de presupuesto del Congreso funciona muy bien y te da todos los números que quiera. Hay algunas cosas que no se conocen. El interés del swap chino no se conoce. Por ejemplo, ahí hay un pacto. Sumarle los 4 millones de dólares que le pagaron a los brasileros y lo pagamos nosotros para la campaña. Esperá. Ahí hay un pacto secreto. Ahí hay un pacto secreto. Después no creo que sea muy secreto porque lo está contando. No, digo lo del swap chino. Claro. No, lo del swap chino. Ahí hay un pacto secreto. Ahora, también está el pacto secreto de la ley Chevron en materia de ley petrolera. Son cosas que tiene que conocer la opinión pública. Pero la gran corrupción está a la vista, está en la causa de los cuadernos, tiene que investigar la justicia, está en la causa del chocolate, está en el paseo de Marbella, la corrupción está. Pero tenemos una justicia del poder. Tenemos una justicia. Que diga nombre. Te digo, Insaurralde. El intendente. Yo te lo dije. Y bueno, Ya sabemos que... Insaurralde, lo tenés ahí. La corrupción está a la vista, la causa del correo, todos los nombres. La causa del patrimonio, todos los nombres. Ahora, las camionetas que sobrevaluaron en dólares de AISA, por ejemplo. Y yo quiero que una vez, atendeme, te termino con esto. Quiero que una vez aparezcan los que ponen las coimas, que son las 101 empresas de la construcción que están en la causa de los cuadernos y están todos viviticoleando. Siguen lucrando con el presupuesto público. Vamos a repasar algunas placas de la mano de Granata, medidas económicas del gobierno de Milei. Bueno, esto es un poco lo que hemos debatido, reducción del gasto público, el objetivo es del 15%. Sí, eso es lo que planteó Milei, viene planteando también en los debates. Es muy difícil que pueda bajar el gasto público en un 15%, lo que sí que si quiere equilibrar ingresos y egresos, lo que tiene que hacer es aumentar los ingresos, que es lo que decíamos antes. En la separata del presupuesto que mandó Sergio Massa hay 4 puntos del PBI que se podrían subir. Son impuestos, eso sí, no sé si va a tener mucho quórum, porque por ejemplo en la Cámara, en el Congreso, cuando se quiso aprobar el impuesto a las grandes fortunas o a quienes habían tenido ingresos extraordinarios por la pandemia y por la guerra en Ucrania, la oposición y una parte ahora que está en el oficialismo del PRO no lo votaron. Va a haber otras reformas también que sí, porque por ejemplo la ley de alquileres, que es otra que no sé si la tenemos ahí en placa, creo que no. ¿Cómo le iba a derogar? Sí, Milei dice que va a pedir la derogación de la ley de alquileres. Toda la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, fue muy enfática también en derogarla o en ir hacia atrás, así que es muy probable que eso sí se pueda modificar. 15 puntos del PBI es una enormidad, es muy difícil que lo pueda aplicar en un corto lapso porque estaría desfinanciando toda la administración. Sí. Mira, acá quiero ir a hacer un punto, Granata y Ernesto, a ver si me pueden dar una mano. Cerrar el Banco Central e iniciar el proceso de dolarización. Cada vez que le preguntan por la dolarización, reafirman que lo va a hacer. Es lo que recién hablábamos de Ernesto. Tenemos un candidato que dice lo que va a hacer y del otro lado, hasta periodísticamente decimos, dice, no. Es insólito, pero el pueblo argentino también tiene que hacer esa autocrítica. Claro. Tenemos que, o sea, si uno deposita el voto, después si querés, bueno, lo que pasa es que, digamos, en los últimos años nos hemos acostumbrado a que no existan programas. Milei presentó un programa bastante detallado en el momento en que fue a las PASO y
hay que tener en cuenta también cómo cambió la composición de alianzas, porque una cosa es haber ido a las PASO. En la primera vuelta fue otra cosa y hacia la segunda vuelta se tuvo la alianza con Macri y con Patricia Bullrich, que obliga también a moderarlo y ahora tiene que gobernar. Todo esto también lo fue modificando, porque dijo que el Banco Central primero tienen que hacer el tema de reabsorber las LELIQ, que es un tema importante, después quitar el cepo y después recién pensar si elimina el Banco Central. Pero eliminar el Banco Central no significa que eliminas la emisión. Argentina sigue emitiendo pesos si no vas a dolarizar. A lo sumo va a trasladar las funciones al Ministerio de Economía, a algún otro organismo. No es que eliminás el Banco Central y las funciones que cumple el Banco Central desaparecen. También ahí hay un poquito una falacia. Ahora, ¿qué pasa, Mucio? Me dicen, Fede, que la empresa de terminal autopartista que está en Pacheco, no sé si se puede decir la marca. Sí. La F. La de la F. ¿La de la F? Sí. Pues la otra es en Zárate. Por eso. La de la F está dando una suspensión al personal entre el día 11 de diciembre y el 18 del mismo mes. ¿Bajo qué concepto? Suspensión preventiva se llama. Bueno, es una entiendo la idea, pero ¿bajo qué concepto? Hicieron una asamblea, un plenario, no un paro, y determinaron eso. A ver, ¿qué respuesta le podemos tiene que encontrar? ver con cuando hay una crisis pero suspensión económica. sería la empresa, la patronal. Bueno, es lo que me informan recién, lo estuve chequeando y me dicen que sí. Pero entonces es la parte empresaria, no una asamblea. Vamos a entenderlo. ¿Será una asamblea de accionistas? Tenemos un programa de gente que no la puede no pueden decretar los trabajadores. Tami, pará. Sí. Está la información, vamos de a uno a ver si podemos entender cuál puede ser el conflicto. Lo que me dicen, nos están viendo y me dicen, tuvieron asamblea hace un rato y les dijeron que lo suspenden desde el 11 al 18. Hay una suspensión preventiva del contrato laboral, tiene que ver con cuando una empresa ante una crisis económica puede decidir suspender preventivamente a sus trabajadores, una comunicación que le está haciendo la patronal. ¿En todo este gobierno lo hicieron? No. Frasca, hay declaraciones que los presidentes tienen que ser muy cuidadosos de hacer. Y una declaración muy importante fue la de China y de Javier Milei que hizo sobre China y sobre Brasil. Tienen que ser muy cuidadosos, porque la industria terminal automotriz en la Argentina está totalmente unificada a la industria brasilera. Tenemos una relación directa, son terminales, gran parte, el 80% de los autos argentinos son brasileros, estoy haciendo a grosso modo, el otro 20% son mexicanos. Entonces, echarle la culpa a Milei de todo esto es lo mismo que echarle la culpa a la lechuza de causar la oscuridad porque sale de noche ese animalito. No, por eso no estoy diciendo yo creo, una mera suspensión preventiva. Cuando los nefastos, insisto, fue el kirchnerismo durante estos últimos 20 años. ¿Me permitís? Una mera suspensión preventiva. Últimos 20 años, dije, últimos 20 años. Y bueno, yo estoy en contra que tengas de la dictadura. diferencias con el gobierno, me parece que tildar de nefasto es un poquitito fuerte. Me parece importante esto que afecta a trabajadores. Una mera suspensión preventiva porque el 11 de diciembre es el primer día de un nuevo gobierno debería ser absolutamente rechazada. Coincido totalmente. Ahora, si no tienen materia prima, es otro problema porque no hay materia prima. Ahora, suspensión preventiva no, porque empezamos a paralizar el país porque hay un nuevo presidente. No puede ser. Hay 40.000 millones de dólares en CIRA. 40.000 millones de dólares. 48. Bueno, está bien, dije 40, le hice mal. Dólar CIRA. No, el CIRA son los permisos de importación que el Estado debe. Lo voy a decir, es mucha plata, muchas son terminales automotrices. Está muy por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice con nuestros socios comerciales, porque también ellos están muy sensibles. El sector automotriz básicamente tiene mucha dependencia de Brasil. Y tenemos mucha gente trabajando también en la industria. Patricia. El tema sin duda es que si la empresa está en situación crítica, porque no tiene insumos, porque no puede seguir fabricando. Vos sabés cómo están las CIRAs paradas. No solamente paradas, sino que en los últimos 8 meses o un año, para sacar una CIRA era el 15% más. Lo sabemos todos. Sí, todos sabemos que había que poner el 15% más. Lo sé en pymes que realmente no tenían para pagar el 15% más y no pudieron importar los insumos. Si tenés una empresa en un estado crítico, antes que llegar a un concurso, a un pedido de quiebra, bueno, hacen una suspensión. No conozco los antecedentes en particular de lo que están comentando ahora. Pero sin ninguna duda
Pedrola, te lo digo de corazón. Tanto ustedes como nosotros, cualquier bandera que tengamos, cualquier ideología, creo que se viene una Argentina donde los 47 millones tenemos que ponerle el hombro a como dé lugar a acomodar este desastre. Evidentemente vamos a debatir matices, pero lo que es central no tenemos duda. No puede haber una inflación de 130, 150%. No tengo ninguna duda. No podemos ¿Le va a poner el hombro a usted no podemos seguir viviendo con este ritmo. Atendeme, esos locura. laburantes de esa empresa y de todas ponen el hombro todos los días. El tema es el ordenamiento argentino para terminar con el 180% de inflación anual, que más o menos va a ser este año. ¿Quién paga esa crisis? Porque ya el laburante no tiene margen. El problema el laburante es ese. no tiene margen. El problema es ese. Este es el punto. No hay más margen para ninguno. Fíjate a dónde nos llevaron. No hay más margen. El margen no hay para nadie. Pensá en la pyme. No pienses en la multinacional. Pensá en Los la que pyme. se llevaron 400.000 millones de dólares y lo tienen invertido en el exterior, tienen margen. Pedrola, la ¿Qué querés pyme que no te tiene diga? margen. El que no tiene es el laburante. Y la pyme tampoco. Ponele. Aunque hay Hay varias que pensar de los dos lados. Una cosita para aclarar, porque si no parece que las empresas pueden hacer lo que quieran y no es así. Es una suspensión por causas económicas, tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo. Es raro que no nos hayamos enterado previamente de esto, ¿no? Porque Recién, la causa nos de estaban fuerza mirando, Nos mayor... adelantaron, quizás está, Claro. quizás está en charla con el La Ministerio de causa de Trabajo. fuerza mayor O tiene que quizá no le pasar por quieren el avisar. Ministerio. Esto, obviamente ya vimos que tenía unos quizá no días quieren que comprometidos trascienda. porque tiene que tener un plazo determinado. Son 30 días que no pueden superar. Por eso están haciendo el Así primero que de bueno. diciembre. Yo voy a decir El algo 11 de triste, diciembre, perdón. algo triste, pero pasa, no tengo que decir que Ernestito? el Pietro debe saber de que estudio economía. Una forma rápida de bajar la inflación es aumentar el desempleo también, ¿eh? Bueno, A ver, desgraciadamente explica- muchos Pará. prevén recesión. Vamos a poco. Claro. Ya hay recesión. Sí, obvio. Claro. Hay Explicalo. un señor que se llamaba Phillips que decía eso hace muchos años con una curvita. Curva. Entonces, si vos aumentás el desempleo, causás una situación de recesión y eso te baja la inflación, porque la gente consume muchísimo Mucho menos, menos. Bueno, se impide todo lo consumo. Entonces digo, puede pasar que si vos querés bajar la inflación, aumentes el desempleo. Diste en la Rochi. tecla, Ernesto, porque mucha gente lo que nos está preguntando es qué va a pasar, por ejemplo, con los empleados estatales, que tal vez ahora podrían quedarse sin trabajo, o mismo que trabajan en los ministerios y se van a reducir los ministerios, tal vez no necesiten tanta gente. Patricia, ¿qué va a pasar con esa gente o de la obra pública? Si se va a reducir la obra pública, ¿qué es lo que va a suceder con aquellos empleados que hoy están en esos puestos? Te respondo, obviamente, con la limitación que tengo, que no soy el gobierno. Eso la respuesta la dará el presidente y sus equipos. Lo que entendemos por nuestra parte es que hay que reacomodar, sin ninguna duda, todos los cargos políticos que se nombraron en el último año, que fueron absolutamente ñoquis, esos se tienen que ir. Es muy fácil. Estaría No buenísimo. podemos sostenerlo, pero no yo, Milei, el resto de todos los argentinos. Vos, cuando vas al supermercado, cuando vas a la farmacia, cuando necesitas un sistema de salud, vos estás sosteniendo. ¿Por qué? Todos algo que no tiene sentido. Yo estuve en el ministerio y te puedo asegurar que había mucha gente valiosa que obviamente sostuvimos porque sabían de lo que tenían que hacer, porque entraron por concurso, porque trabajaban, pero no sabés la cantidad de gente que estaba en una nómina y que llegaba a la mañana, ponía el dedo y a las 6 de la tarde ponía el dedo de nuevo y no venía a trabajar. Ahora, diputada... Esa persona la paga el chacarero, la paga el de Granburg, Dale, Tami. el de La Matanza, Diputada, vos y todos nosotros. Me impresiona un poco que hable de ñoquis así tan alegremente, ¿no? Son trabajadores con familias atrás. Son Digo, ñoquis. usted sabe, porque usted hace derecho laboral, como nos dijo hace un rato, o hizo derecho laboral en su vida. Sabe que el Estado, como dijo, tiene empleados irregulares. Los nombrados en el último año a veces responden a esos concursos que no existieron en su momento. ¿Por qué los tilda de ñoquis? Porque no van a trabajar, porque nos cuestan a consta? todos. ¿Le No, consta me eso? absolutamente consta que no van a trabajar. ¿Hicieron algún relevamiento, una estadística, algo que puede No, decir en fui tal secretaria- ministerio hay fui tantos secretaria ñoquis? de Estado, les doy fe. ¿Pero en qué fecha? Ahora, ¿En qué yo te fecha? Está hablando del pregunto, último año, ¿eh? Está hablando de la gestión
consciente de lo que pagan los cosechadores también. Soy consciente de lo que paga el campo, y por lo cual no consiguen trabajo. Y también porque se perdían los programas sociales, porque los echaban. Entonces, para vos está bien que todos los argentinos... Perdón, te estoy contestando. Permitime terminar la respuesta. Para vos, entonces, es más razonable que todos los argentinos paguemos un buen sueldo público a gente que no va a trabajar, a dejar es que esa persona ocupe lugares en trabajos No, a mí no me consta que esa persona no vaya a trabajar. Le pregunté qué datos tenía y me dijo cuando yo estuve en el gobierno. Me estuvo hablando del último año. Le pregunté si tenía estadísticas y cómo podría tildar de ñoquis, porque hablemos de que esos son trabajadores que tienen familias atrás. Conozco muchísima gente. Yo no digo que los ñoquis no sean personas, perdóname. Anda al Congreso y vas a encontrar un montón de ñoquis. Llevas salsa, no sé, yo digo que quiero que esa persona tenga un trabajo digno en un lugar donde es necesario y no que vaya a fichar a las 7 de la mañana y se vaya a las 5 de la tarde a tomar mate. No me sigue contestando. ¿Le puedo preguntar algo a la diputada? Responde usted, quiero introducir el tema que acá apareció, el tema campo y me interesa. Pero campo y mi ley. Yo le quiero preguntar algo a la diputada porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que hay 30.000 toneladas que se tiraron porque no había quien la levante. Sí. ¿Le informan a la gente cuánto pagaban para esa gente de levantar el limón? Para levantar el limón. No, levantarlo, claro, porque probablemente no compensara en absoluto. ¿Cuánto sabe usted? Totalmente. ¿Cuánto le pagan a alguien que saca limón? En el Alto Valle. ¿Alguien sabe cuánto le pagan? 3.000 pesos. Lo último que supe, 3.000 pesos por día. Lo último que supe. Es empleo no registrado. A ver. Y podés tener 12 horas de trabajo. Y como dijo el negrero Olmedo, mejor los chiquitos porque los deditos le funcionan mejor. Mirá. Eso lo dijo Olmedo, gran defensor de mi ley. Quiero decir, cuando dicen no se trata de vagos, se trata de que pagan salarios de hambre. Y quieren deprimir tanto porque el plan social hay que superarlo con puestos genuinos de trabajo y empleo de alguna calidad. Ni siquiera te digo empleo de gran calidad. Ahora, ¿qué pasa? Quieren eliminar los planes sociales también para eliminar una competencia a esos salarios de hambre del limón, de la madera en Misiones, del Alto Valle de la Fruta. Vamos a poco. Quiero organizar algo importante. Cerrás vos, Ernesto, y tengo que ir con los chicos. Te cuento algo que es importante. Nunca se pierde una cosecha porque no hay trabajadores. ¿Perdón? Claro, no se pierde una cosecha. Bueno, se perdieron. No, pero diputada... Salieron todos los diarios. No, pero, no digo yo, no se perdió, por eso no le quiero... Si quiere después hablamos por qué se perdió esa cosecha, pero es antieconómico. Ninguna persona que tiene 10.000 toneladas de limón va a dejar que se pierda. Vos podés, incluso aún no consiguiendo los trabajadores, va a ser lo imposible porque el quebranto es muy cercano. Entonces lo terminás haciendo. Lo que no quita que lo que usted diga tenga razón, ¿eh? Pero salió en todos los diarios, no te lo estoy inventando. Sí, pero también salió que fue una fake news, atento con eso. Esperen, a ver, ¿te tenés que ir, Patricia? Sí, perdón. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Como siempre, muy importante. Muchas gracias. Voy a vender y seguimos con más programas. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender